Vamos a revisar lo que es noticia en el país y para ello contactamos a Sergio David González. Adelante, Sergio, buenas noches. Andy, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Qué bueno estar contigo aquí en DNews Central con la información más importante desde Colombia y por supuesto la información continúa alrededor de la captura de Nicolás Maduro y para eso nos acompaña en este momento en la ciudad de Bogotá el doctor Juan Carlos Pinzón, quien es candidato a la presidencia de la República en Colombia y conocedor del tema, Andy, televidentes, porque fue ex embajador de Colombia en los Estados Unidos y también ex ministro de Defensa. Doctor Pinzón, gracias por estar con nosotros aquí en DNews. Muchas gracias, encantado y un saludo para todos los que nos ven. Bueno, ¿qué viene para Colombia después de esta captura de Nicolás Maduro y sobre todo la postura que ha tenido el gobierno nacional frente a la defensa de Maduro y del régimen, donde se le ha visto muy cercano al presidente Gustavo Petro en este tema? Lo primero es que esta fue una gran noticia para mucha gente en América Latina, sobre todo para los venezolanos en su gran mayoría. Recuerden que Maduro era un dictador, era el jefe de un cartel criminal del narcotráfico y al mismo tiempo era un opresor. Millones de venezolanos habían tenido que abandonar su país, están por toda América Latina, por todo el continente, incluso en Europa, han tenido que sufrir mucho. Los colombianos también fuimos víctimas del régimen de Maduro. Maduro ha mantenido, y ese régimen, en territorio venezolano al ELN, a las FARC, a los grupos del narcotráfico, a muchas organizaciones criminales que incluso no solo delinquen llevándose la coca, la cocaína, la minería de oro y de coltan para allá, sino también desde allá lo utilizan como base para atacar al pueblo colombiano, a las Fuerzas Armadas de Colombia, a cometer actos de terrorismo acá. Entonces, por eso fue una buena noticia y para el continente, porque hay que reconocer que ese régimen de Maduro Chávez lo que hizo fue promover violencia y promover alteraciones de la estabilidad en toda América Latina. Entonces, eso es lo primero. Ha sido muy lamentable ver que el presidente de Colombia haya optado por convertirse en el aliado de Maduro, su régimen y sus amigos. Esto ha sido muy malo para Colombia porque ha puesto a Colombia incluso en la mira. Y hay que decir que el gobierno actual en Colombia, desafortunadamente con su política de paz total, lo que ha terminado es facilitando la expansión del terrorismo, de la criminalidad, y hoy prosperan en Colombia las economías de la cocaína, de la minería ilegal, de la extorsión, haciéndole mucho daño a la población colombiana. Hoy las principales víctimas de toda esa política somos los colombianos, que en su gran mayoría estamos en desacuerdo. Por eso, el mensaje más importante, en mayo la democracia colombiana, como siempre, tiene una oportunidad de tomar una decisión. El pueblo colombiano tiene que ir a las urnas, cambiar el destino de Colombia y lograr que llegue un gobierno con un presidente que tenga experiencia, que tenga conocimiento, que no improvise, que venga a perseguir sin cuartel al crimen organizado para proteger a los colombianos y crear un escenario de prosperidad, de inversión, de progreso económico en Colombia. Ya le voy a preguntar justamente sobre esa situación ya entrando a las elecciones, pero aprovechando su conocimiento en tema de seguridad, hay una información de inteligencia de Colombia donde dice que los cabecillas del ELN y las disidencias de las FARC que estaban o están en territorio venezolano, ya sin el cuidado de Nicolás Maduro, volverían a Colombia y estarían buscando la manera de generar algún acuerdo con este gobierno que le quedan pocos meses para poder terminar el periodo si se concretan las elecciones. ¿Esto en qué le puede afectar a Colombia este regreso de los cabecillas de estos dos grupos terroristas al territorio nacional? Sí, hace unos días yo personalmente advertí, por la experiencia y el conocimiento que tengo en esto, que buena parte de los grupos terroristas que han utilizado a Venezuela, el territorio de Venezuela como un refugio, básicamente como un santuario, donde han estado protegidos, pues van a tener miedo y van a tener preocupación, o que los Estados Unidos sigan haciendo operaciones contra estructuras criminales y los golpeen allí, o que en la medida en que llegue un régimen de transición, que se espera ocurra en Venezuela en los próximos días, antes de que llegue ya formalmente la democracia, María Corina Machado como debe ser, y Edmundo González que ganó las elecciones, pues que esta gente se sienta insegura y empiece a considerar que debe volver a territorio colombiano, entendiendo que el gobierno de Petro no los persigue. En ese sentido, las fuerzas militares y de Policía de Colombia tienen una obligación basada en la Constitución, que es proteger a los colombianos, proteger la integridad territorial, garantizar nuestra soberanía y el orden constitucional. En consecuencia,
Nuestras fuerzas militares y de policía están obligadas, tienen el deber de atacar esas estructuras, de esperar que si llegan y hay órdenes de captura, los capturen, los persigan y eviten que estas personas le hagan daño al pueblo colombiano, porque no se puede descartar, esa es la intención a la que vienen, a crear inestabilidad, a tratar de que aquí haya una continuidad del desastre en el que está metido hoy Colombia, de que no se recupere el país, y por eso Colombia no puede tener en el 2026 ningún tipo de gobernante que tenga afinidad alguna con el régimen de Maduro, de ninguna especie. ¿Qué opina que hoy la canciller colombiana presentó una carta de protesta contra el gobierno norteamericano por las acusaciones o más bien por los señalamientos del presidente Donald Trump, pero en la conferencia de prensa dijo que si Delcy Rodríguez llegara a necesitar asilo en Colombia, este gobierno se lo daría a ella y a su hermano? ¿Está bien este tipo de alianzas diplomáticas? Muy lamentable ver toda esta confusión, porque Colombia siempre fue un país que fue muy claro y muy definido en la defensa de la democracia, de los derechos humanos, en oponerse al terrorismo internacional. Hoy todo lo anterior está en entredicho y hoy parece que a Colombia ya no le importan las democracias, no le importan los derechos humanos, no le importa apoyar o facilitar la acción de grupos terroristas o del narcotráfico. Por eso es tan lamentable. Mire, Colombia, para proteger su soberanía, debe hacer lo que hicimos muy bien por muchos años, perseguir al crimen organizado, ser los líderes en América Latina en la persecución de criminales y darle precisamente esa tranquilidad al continente y esa experiencia al resto del mundo. Eso es lo que vamos a volver a hacer. Yo tuve la oportunidad como ministro de Defensa de dar los grandes golpes al terrorismo y al narcotráfico, de darle esa tranquilidad al continente. Incluso los colombianos entrenábamos las policías y militares de todos lados, de El Salvador, de México, de Trinidad y Tobago, de Ecuador, de Paraguay, de todo el continente. Eso es lo que tenemos que volver a hacer, pero sobre todo para proteger a los colombianos. Hoy los colombianos son los que están siendo víctimas de más homicidios, de más secuestros, de más terrorismo, de control territorial por parte de grupos armados, de miedo, de pérdida de inversión. El país ya no tiene la inversión que tenía antes y esto está generando un decaimiento en el futuro de nuestra economía y la tranquilidad del país. Por todo eso tenemos que lograr cambiar esto y la manera de hacerlo es en las urnas. Colombia tiene democracia, en Colombia creemos en la libertad, en la democracia, y por eso necesitamos que en mayo, 5 meses nomás, los colombianos elijan un presidente de verdad, que le dé esa tranquilidad a Colombia y que haga del territorio colombiano uno inviolable, que la soberanía colombiana sea inviolable, pero a partir precisamente de que es el Estado colombiano el que nos representa y el que va a representar a Colombia con dignidad. ¿Qué le puede esperar al presidente Gustavo Petro en estos últimos 8 meses que le quedan de presidencia de la República? Me refiero a la relación con Estados Unidos. ¿Considera que Estados Unidos sí puede llegar a hacer lo mismo que hizo con Maduro con el presidente Gustavo Petro o esto termina siendo algún tema mediático por parte de la Casa Blanca? Yo no puedo interpretar lo que decide el presidente de los Estados Unidos, pero sí me queda claro que si Colombia no quiere terminar como Venezuela, tiene que cambiar. Y el pueblo colombiano ya lo sabe, la mayoría de los colombianos no está de acuerdo con lo que está pasando. Tenemos que elegir un gobierno que tenga autoridad, reputación, respeto internacional y que persiga con un puño de hierro al crimen organizado en Colombia para que eso proteja a los colombianos, pero al mismo tiempo evite que esos criminales hagan daño por todo el continente. Es que seamos realistas, cuando se ha expandido el crimen organizado en Colombia, no solo esto tiene un efecto en Venezuela, que ya hablamos, sino además esa droga pasa por varios países de Centroamérica, por el mismo Ecuador que se ha deteriorado tanto y llega a las calles de los Estados Unidos y de Europa y claro, en Estados Unidos hoy sienten eso como una amenaza. Si Colombia no tiene un gobierno que luche contra esa criminalidad para proteger sus propios ciudadanos, pues es fácil que mañana a esos grupos los vuelvan blanco del país. Entonces, yo soy el primero que siempre he defendido la soberanía de Colombia a toda costa. Colombia es un país soberano y muy importante, pero es el pueblo colombiano el que tiene que asegurarse que tiene un gobierno que representa exactamente eso. Ya para finalizar, doctor Pinzón, ¿cuál va a ser su relación cuando en el escenario que usted sea el presidente de Colombia con la presidencia de Donald Trump y con el gobierno transitorio, porque le va a tocar, si las cosas continúan así, de Venezuela? ¿Cuál va a ser su estrategia para poder llegar a tener esos lazos tanto diplomáticos como comerciales con el vecino país? Pues con Estados Unidos volveremos a ser el aliado número 1 en el continente, como lo fuimos. Yo siendo embajador logramos que Colombia fuera declarado aliado estratégico no miembro de la OTAN, el estatus más alto, y vamos a cooperar en todos los frentes, en seguridad, en justicia, contra la corrupción, contra el crimen organizado, pero también
en educación, en tecnología, en minerales críticos, en nuevas oportunidades. Eso es lo que nos viene. Y obviamente Colombia va a tener una gran relación diplomática con todo el mundo, incluso con los adversarios. Hay que tener buenas relaciones diplomáticas, hay que tener canales de comunicación. Tener relaciones diplomáticas no significa pensar igual o tener el mismo tono de un gobierno con el que uno no está de acuerdo, pero hay que tener mecanismos de comunicación que le convienen a Colombia, y Colombia es un país demasiado importante en el mundo. Tiene 55 millones de personas, es uno de los países que tiene más riquezas naturales en agua, en recursos minerales, en capacidad de producción de alimentos, en biodiversidad. Tenemos que estar a la altura de lo que Colombia representa para que toda esa riqueza se traduzca en bienestar y beneficios para cada colombiano. Empleos, desarrollo agrario, viviendas, salud, educación. Eso es lo que Colombia necesita. Para eso vamos a trabajar con mucha pasión y mucho amor. Muy bien, pues doctor Juan Carlos, gracias por estar con nosotros aquí en DNews, poder conocer su punto de vista de esta noticia que es la más importante en este momento, me atrevo a decir que la más importante en el 2025 con la captura de Nicolás Maduro y lo que viene adelante de las relaciones 2026, tal cual, y lo que viene en adelante con las relaciones de Colombia, Venezuela y también con Estados Unidos. Éxitos en su candidatura. Muchas gracias. Vamos a trabajar como le he dicho, con mucho amor, con mucha pasión y con el deseo de servicio a Colombia, porque Colombia es un país que tiene todo para estar jugando un papel muy importante para bien de nuestro pueblo, pero para bien de toda América Latina. Muy bien, gracias, doctor Juan Carlos. Ya lo ves, Andy. Voces importantes de conocimiento en Colombia sobre lo que está pasando en el mundo y las consecuencias que trae esta captura de Nicolás Maduro, que por supuesto trae una tranquilidad para toda la diáspora venezolana que le ha tocado sufrir bastante durante estos últimos años alejados de su territorio. Ustedes continúen con más información. Esto es DNews. Todo lo que pasa en Latinoamérica pasa en DNews.